Increíble historia, la fiesta de cumpleaños de la hija paralizada del CEO fue transformada por un oscuro secreto del pasado. Ignacio, el brillante CEO de una empresa de tecnología en auge, se encontraba abrumado por el peso del mundo en sus hombros. A sus 45 años, había logrado alcanzar una cima profesional que muchos envidiarían, pero su mirada delataba una tristeza profunda. Su única hija, Valentina, había quedado paralizada tras un trágico accidente hace 2 años, un evento que había desmoronado la felicidad que una vez definió su hogar. La lucha diaria por el bienestar de Valentina consumía a Ignacio. A pesar de su éxito, su mente no podía apartar el sentimiento de haber fracasado como padre. Con cada día que pasaba, las expectativas sociales y las exigencias de su empresa devoraban el tiempo que anhelaba invertir en su hija. La idea de organizar una fiesta de cumpleaños inolvidable para ella se convirtió en su única obsesión, como si ese evento pudiera llenar el vacío que había dejado la tragedia. Sin embargo, mientras se sumergía en los preparativos, la presión aumentaba. La decoración, los invitados, el lugar, todo era una carrera frenética. Ignacio sentía que se alejaba de lo esencial, de la conexión sincera con Valentina. En noches silenciosas, cuando el resto del mundo dormía, se despertaba con el corazón acelerado, dándose cuenta de que había construido una burbuja alrededor de sus sueños, pero la realidad era más cruda. Un día, buscando ayuda en la comunidad, conoció a don Manuel, un anciano que solía ser maestro en la escuela de Valentina. Con la voz serena, el hombre lo miró a los ojos y le dijo: no importa cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria, lo que realmente cuenta es el amor que le das a tu hija. Sus palabras resonaron en la mente de Ignacio, como una campana que no podía silenciar. Se sintió desnudo, expuesto y, sobre todo, impotente ante la verdad que venía de un hombre que había visto demasiado en la vida. Ignacio se vio atrapado en un dilema moral. El trabajo y la fama lo alejaban de lo que realmente importaba. La ansiedad lo acompañaba, robándole el aliento y llenándolo de dudas. ¿Podía darse el lujo de dejar de lado su empresa por el bienestar de Valentina? La presión social se intensificaba. La fiesta debía ser perfecta, un espectáculo digno de un CEO, pero al mismo tiempo, su corazón empujaba hacia una conexión más genuina, más humana. Con la fecha de la celebración acercándose, un malentendido con un proveedor dejó a Ignacio al borde de la desesperación. Su mente corría en círculos, desgarrada entre el deseo de que todo fuera perfecto y la justificada preocupación por su hija. La angustia le oprimía el pecho, llena de recuerdos de un pasado que nunca podría recuperar. La falta de presupuesto, la crítica de los demás, lo hicieron cuestionar lo que realmente quería, la felicidad de Valentina o la imagen que debía mantener ante el mundo. Mientras preparaba la fiesta, la situación se volvía más crítica, cada momento lleno de tensión. La falta de detalles esenciales para la celebración lo dejó en un estado de pánico. La sombra de sus errores pasados lo acosaba, haciendo que la angustia se intensificara. En aquel ambiente cargado de presión, Ignacio necesitaba reaccionar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ignacio respiró profundamente, sintiendo que el aire se volvía espeso a su alrededor. La realidad de la fiesta estaba a punto de estallar en su rostro. Miró hacia adelante, sintiéndose cada vez más atrapado entre la búsqueda del éxito y el valor del amor familiar. El día de la fiesta llegó, y en ese instante, la posibilidad de perder la conexión con su hija se sentía más real que nunca. Como un profundo lago donde todo podría hundirse, ¿podría Ignacio reconectar con Valentina en medio de tanto ruido y presión, mientras un secreto oscuro de su pasado aguardaba en la penumbra? Ignacio se despertó esa mañana con el eco del bullicio de los preparativos resonando en su cabeza. La fiesta era un poco más que un evento, era su declaración de amor, un último intento por remar entre los restos del naufragio personal que había sido su vida desde el accidente de Valentina. Mientras observaba los destellos de luces de colores que adornaban el jardín, una sensación de desasosiego lo invadía. ¿Era esto realmente lo que necesitaba su hija?
o solo un espectáculo para satisfacer a quienes lo rodeaban. Al llegar al salón donde Valentina estaba sentada, su rostro iluminado por la emoción de los globos y la música, Ignacio sintió un tirón en el corazón. Ella sonrió al verlo, y por un instante, todos sus temores se desvanecieron. Pero esa felicidad era efímera, su padre sabía que detrás de esa sonrisa había moscas muertas. La sensación de culpa lo invadió. ¿Acaso había estado demasiado absorto en la creación de una fiesta espectacular a expensas de lo que realmente importaba, su conexión con Valentina? Con cada invitado que llegaba, el ambiente se llenaba de risas y conversaciones, pero el ruido se sentía como una capa densa que lo aislaba de su propia hija. Las horas pasaron y, rodeado de personas, Ignacio se sintió más solo que nunca. Observaba a Valentina, cautivada por las alabanzas de los demás, pero sus ojos reflejaban una melancolía que él no podía ignorar. La imagen de su hija feliz se distorsionaba con la realidad de su incapacidad de caminar, y la fiesta se transformaba poco a poco en su peor pesadilla, un recordatorio de la vida que habían perdido, de los momentos que nunca volverían. En un impulso, Ignacio decidió que necesitaba un cambio. Se acercó a Valentina y, en medio de la música estridente, susurró: ¿quieres salir un momento a tomar aire fresco? La mirada que recibió a cambio fue una mezcla de sorpresa y deseo, como si ella misma anhelara romper con el molde de lo que habían creado. Con un asentimiento ligero, Ignacio la ayudó a salir del bullicio. Una vez en la soledad del jardín, el viento acarició sus rostros, y la tranquilidad contrastó con el estruendo interior que Ignacio llevaba. ¿Te gusta todo esto?, preguntó, tratando de navegar por las aguas inciertas de su propia culpa y anhelos. Valentina lo miró, sus labios curvándose en una sonrisa que parecía tapizar sus sentimientos. Es bonito, papá, pero, ¿por qué no jugamos solos como antes? Las palabras de Valentina golpearon a Ignacio como un rayo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Era un recordatorio de las sencillas alegrías que había abandonado en su búsqueda de ser un buen padre a través de lo material y lo ostentoso. En ese momento, todo se reconfiguró en su mente, como un lienzo que ofrecía nuevos colores. La idea de la perfección empezaba a desvanecerse, dando espacio a lo auténtico. Podía dar un paso atrás, soltar las riendas de esa fiesta perfecta y sumergirse en ese momento con su hija. Decidido a reconectar, Ignacio propuso una nueva actividad. Habían comprado un par de juegos de mesa que ella había querido. Al ver la promesa en los ojos de Valentina mientras le contaba sobre ellos, sintió que algo dentro de él empezaba a sanar. Pero un grito a lo lejos interrumpió su burbujeante felicidad, un sonido conocido que lo obligó a encontrar respuestas en su interior. La sombra oscura de su pasado, ese secreto que había decidido enterrar para siempre, comenzaba a salir a la superficie, recordándole que cada decisión llevaba un hilo invisible que podía llevar consecuencias impredecibles. Al regresar al bullicio de la fiesta, Ignacio supo que solo había dado un paso hacia la verdad, y que ahora debía enfrentarse a las revelaciones que surgían mientras Valentina lo miraba, confiando en que podía ser el padre que ella necesitaba. Pero había algo más en la sombra que lo acechaba, y su descubrimiento estaba a solo un susurro de distancia. ¿Estaría listo para enfrentar lo que se avecinaba? Ignacio respiró hondo mientras cruzaba el umbral del salón. Una explosión de luces y risas lo envolvía de nuevo. Sin embargo, esta vez sentía un cambio sutil, era como si una chispa nueva comenzara a encenderse dentro de él. Aquella fiesta, que había concebido como una forma de redención, ahora se transformaba en un campo de pruebas para su propia autenticidad. Se detuvo un momento en la puerta, revisando la escena, gente riendo, comiendo, disfrutando de lo que había preparado. Pero en lugar de sentirse orgulloso, se sintió como un impostor, un actor en un escenario que había dejado de ser mágico. En su mente, el eco de Valentina resonaba: ¿por qué no jugamos solos como antes? Esa simple frase se convirtió en un mantra que resonaba en su cabeza. Decidido a no desperdiciar la oportunidad de verdaderamente conectar, Ignacio se adentró entre los invitados y se acercó a una familia que parecía ajena al torbellino de la fiesta. Preguntó por el juego de mesa que había traído, un intento de unir fuerzas con su hija y volver a las sencillas alegrías del pasado. ¿Te gustan los juegos de estrategia?, le preguntó un niño de unos 10 años, con ojos curiosos que miraban a Ignacio con expectación. Él asintió, y en un instante comprendió que podía transformar este evento en algo significativo, no solo para Valentina, sino también para todos esos pequeños que buscaban diversión. Bajo la premisa de un torneo improvisado, Ignacio comenzó a arraigar un nuevo sentido de propósito en su rol de padre.
mientras instruía a los niños sobre cómo jugar y se reía de sus reacciones al ver sus estrategias fallidas, sintió como el peso de su culpa empezaba a disiparse. La superficie de su angustia fue reemplazada por momentos genuinos, donde cada sonrisa de Valentina se sentía como una victoria personal. Sin embargo, en la esquina de su mente, la sombra de aquel miedo que habían arrastrado comenzó a retumbar de nuevo. Una voz interior le susurraba que lo que había hecho aún no era suficiente. ¿Acaso podía redimirse del todo? La revelación de que el verdadero cambio no se hallaba en un evento perfecto sino en momentos simples, empezaba a gestionar un nuevo conflicto en su mente, mientras distribuía las cartas y movía fichas sobre el tablero. El eco de una conversación distante cortó su momento. No creo que alguien como él pueda realmente entender lo que enfrentó su hija. Ese murmullo provenía de un grupo de adultos que, seguramente, estaban hablando de él. Ignacio se sintió expuesto, la incomprensión ajena lo abrumó. La lucha entre calmar su propia inseguridad y su deseo ardiente de proteger a Valentina se intensificaba. Volvió la vista hacia su hija. Ella, ajena al espectáculo a su alrededor, estaba inmersa en el juego, sonriendo sin importar el ruido de las opiniones externas. Su energía era pura, contagiosa. Pero esa misma energía lo impulsaba a cuestionarse, ¿qué sucedería si no solo confrontaba el pasado, sino que se atrevía a ser vulnerable en su presente, con una determinación pronunciada? Ignacio se acercó al grupo que lo había criticado. Quizás no pueda entenderlo todo, empezó, su voz resonando más fuerte que nunca, pero estoy aquí para aprender, para ser el padre que Valentina necesita, sin importar cuán imperfecto sea el proceso. Mientras hablaba, sintió que la arena de su angustia empezaba a oscilar, un movimiento que lo llevó a la idea de cómo podría enfrentar lo que había estado escondiendo. La verdad comenzaba a salir a la superficie, y él debía estar listo para confrontar sus propios demonios. Pero, ¿había llegado el momento de enfrentarlos, o había más por descubrir en su evolución como padre? Ignacio lo sabía. Una línea divisoria se estaba trazando entre el pasado que lo había definido y el futuro que deseaba construir. La fiesta, con toda su pomposidad, se convertía en la puerta a una nueva comprensión de sus propios límites. La presión aumentaba, y lo que había comenzado como una celebración superficial estaba tocando una fibra profunda. Dentro de él. Ahora estaba impulsado a seguir adelante, enfrentándose a lo inevitable. Mientras miraba a Valentina, sintió que el verdadero desafío estaba por venir, un reto que podría cambiarlo todo. ¿Podría realmente ser el padre que su hija necesitaba, o continuaría atrapado en las sombras de su culpa? Mientras la música sonaba de fondo, el caos de la fiesta daba lugar a un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y revelaciones. Pero para Ignacio, el verdadero test estaba solo comenzando, y su valentía se pondría a prueba como nunca antes. Ignacio se adentró más en el bullicio, donde la música vibrante se entrelazaba con las risas de los niños, llenando el espacio de una energía que lo envolvía. A pesar del caos, un nuevo propósito brotaba en su interior. Como si ese simple juego de mesa pudiera ser un puente entre su viejo yo y la persona que ansiaba ser. Mientras guiaba a los niños, comenzó a notar patrones que antes no había visto, las estrategias, las decisiones impulsivas, las maneras en que cada uno de ellos abordaba el juego. En esos momentitos, con cada gana o pérdida, las piezas de la vida se volvían más claras. Reflexionó sobre su propia historia, recordando los momentos en que la ansiedad lo había paralizado. En cada movimiento sobre el tablero, repetía para sí mismo que el conocimiento personal era un juego con sus propias reglas. A veces, ganar significaba perder el miedo. Observando a Valentina, su fe en el cambio se profundizaba. Cada vez que su hija reía, él sentía que sus propios miedos se desvanecían. La conexión que establecían al jugar fortalecía las bases de su relación, algo que había creído perdido. Ignacio se dio cuenta de que a pesar de su situación complicada, tenía una oportunidad única de integrar el amor paternal con su deseo de superación. Era un desafío que trataba de darle vida a algo que había permanecido estancado. Sin embargo, la voz interna que lo había atormentado no se extinguía tan fácilmente. Mientras organizaba la siguiente ronda de juegos, sus pensamientos se volvían más inquietantes. Por un lado, disfrutaba el momento, pero por otro, latía una inquietud profunda. ¿Es suficiente esto? ¿Realmente es esto lo que Valentina necesita? La inseguridad se abalanzaba sobre él como un espectro. Por un momento, el juego se detuvo. Los niños, entretenidos, sucedieron en charlas animadas mientras él se preguntaba si alguna vez podría dejar atrás la carga de sentirse un padre insuficiente.
Las palabras de aquellos adultos resonaban en su mente, no sabe entender lo que ha pasado su hija. Aquello lo hirió más de lo que quería admitir. Quería demostrar que estaba cambiando, que podía evolucionar más allá de sus fallos, pero como podría hacerlo frente a su propia sombra, con esa presión, decidió hacer algo más que jugar. Buscó a Valentina en medio del animado grupo. La encontró inmersa en conversaciones, radiante de alegría. Ignacio se acercó y, con una mezcla de nervios y determinación, tomó su mano. ¿Te gustaría que nos tomemos un momento para hablar a solas? La curiosidad de su hija brillaba en sus ojos, otorgándole la valentía que necesitaba. En un rincón tranquilo de la casa, se sentaron en el suelo, rodeados de los ecos lejanos de la fiesta. Valentina, he estado pensando mucho en nosotros, comenzó, consciente de la vulnerabilidad de su sinceridad. Quería aclarar con ella que cada paso que tomaban juntos era parte de un camino, uno que estaban construyendo juntos. Mientras hablaba, Ignacio se dio cuenta de que cada palabra le daba forma a un nuevo relato. El reto de ser padre no era solo la búsqueda de respuestas, sino un viaje de exploración y errores. La vulnerabilidad que antes le asustaba, ahora lo llenaba de esperanza. Pero mientras su conexión se fortalecía, el eco de las críticas externas y su propio miedo comenzaron a asomarse de nuevo. ¿Acaso era suficiente? La verdadera lucha no era la partida de juego, sino el juego de la vida misma que los dos debían vencer juntos. Justo cuando comenzaba a relajarse y a sentir que había dado un paso significativo, él vio a lo lejos, entre el caos, a uno de los adultos que lo había menospreciado. La mirada que le dirigieron fue un recordatorio crudo de que el camino que había elegido no haría más que complicarse. Con un sentimiento agridulce en el pecho, Ignacio se preguntó, ¿podría realmente superar esa percepción y convertirse en el padre que Valentina necesitaba? ¿O se quedaría atrapado entre la sombra de sus inseguridades y el grito de su propio fracaso? El desafío se intensificaba y, a cada segundo, la respuesta comenzaba a agitarse en su interior. Se acercaba el momento en que tendría que enfrentar no solo su historia, sino también, lo que realmente significaba ser un buen padre. Sin embargo, Ignacio no podía ignorar que su viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de demostrarles a todos, incluso a sí mismo, que el pasado no define quién es? La presión aumentaba y, mientras la música se desvanecía en su mente, supo que la verdad de su redención requeriría más que solo palabras, necesitaría actos de valentía que lo llevaran a confrontar el juicio ajeno, en un camino que le prometía revelaciones inesperadas. Pero se preguntó, ¿estaba realmente preparado para todo lo que eso conllevaba? Ignacio se levantó del suelo después de su conversación con Valentina, sintiendo que un nuevo ímpetu lo envolvía. La música aún resonaba en el fondo, pero ahora su enfoque había cambiado. Las risas y las charlas de los niños no eran solo ruido, eran el pulso de la esperanza, el eco de una vida donde él podía desempeñar un papel significativo. Al regresar al bullicio, sus dudas tomaron una forma más manejable. Se detuvo un instante, limpiándose el sudor de la frente, y observó a los niños. Su energía vibrante le recordaba que también había estado ahí. El niño que se escondía detrás de la máscara del adulto perdido. Reflexionó sobre la inocencia y la curiosidad de Valentina, cualities que había creído desaparecer junto con su autoestima debilitada. En ese instante, decidió que no podía permitir que las percepciones externas definieran su viaje. Era un momento decisivo en el que podía optar por hundirse en la desesperanza o elevarse por encima de las críticas, incluso las que provenían de su propio interior. Con el corazón palpitante, se acercó más a los grupos de niños para introducirse en el juego. Este día era para ellos, esas pequeñas criaturas que hoy reflejaban lo que él ansiaba recobrar, alegría genuina y confianza en el futuro. Al involucrarse en una dinámica de juego improvisada, se dio cuenta de que su enfoque había cambiado. Estaba dejando de ser un padre temeroso y ansioso, y estaba comenzando a asumir el papel de un guía, alguien que podría inspirar y motivar, no solo en un juego, sino en la vida misma. Las risas pronto derivaron en debates sobre estrategias. Los niños le preguntaron cómo había logrado ganar en algunas rondas. Ignacio sintió una chispa de realización, estaba en una posición privilegiada para modelar el pensamiento estratégico no solo en el tablero, sino también en la vida. Compartió con ellos sus pequeñas victorias, no solo en el juego, sino en la vida, como había aprendido a lidiar con los fracasos y a abrazar la incertidumbre. Sin embargo, mientras hablaba, su mente giraba en círculos. Una voz insidiosa comenzó a susurrar en su interior, ¿qué derecho tienes a enseñarles?
¿No eres tú un fracasado que todavía se siente perdido? Ignacio sintió que ese viejo fantasma resurgía, intentando ahogar su nueva determinación. En lugar de ceder, se tomó un momento. Silencio, se dijo a sí mismo. Hoy, solo hoy, soy su padre. Estoy aprendiendo. Fue un giro inesperado en su película mental. Tenía el control, y esa revelación lo llenó de una valentía renovada. Al observar a los niños, notó admiración en sus ojos, aunque quizás no era suficiente para calmar sus inquietudes. Les enseño que parte de la vida es aceptar los errores y seguir adelante. Cada error era una oportunidad de aprender. Al final de la tarde, con el sol empezando a ocultarse, Ignacio se sintió más ligero, como si aquellos momentos de incertidumbre hubieran empezado a desvanecerse. Pero como en un giro narrativo predecible pero necesario, cuando buscaba a Valentina para mostrarle lo que había construido, sus ojos se encontraron con su crítico acérrimo, un conocido que no podía evitar recordar. ¿Hasta cuándo te vas a engañar? No puedes cambiar. Ignacio sintió el peso de las palabras ajenas acuchillando su nuevo comienzo. Una batalla interna comenzaba a gestarse mientras su determinación se ponía a prueba. Una parte de él sabía que las palabras de aquel hombre solo eran un eco de sus propias inseguridades. Pero, por otro lado, la duda lo golpeaba con fuerza y lo hacía tambalear. La lucha entre su autopercepción y lo que realmente había comenzado a construir se intensificaba. ¿Sería capaz de alzar la voz contra esas dudas corrosivas y defender la nueva identidad que empezaba a formarse? El significado de ser un buen padre no solo se definiría en la sonrisa de su hija, sino en su capacidad para permanecer firme ante las tentaciones de rendirse. La realidad estaba a punto de desentrañarse, y Ignacio sabía que el momento de la verdad se acercaba. La pregunta que lo atormentaba era, ¿por qué temía tanto al juicio ajeno? Mientras las sombras comenzaban a alargarse a su alrededor, comprendió que el verdadero desafío no sería solo enfrentarse al pasado, sino también decidir quién quería ser en el futuro. La lucha por su propia aceptación había comenzado, y su viaje apenas despegaba. ¿Estaba realmente preparado para despojarse de las capas de miedo que lo habían frenado tanto tiempo? Ignacio se quedó un momento anclado en el lugar, el eco de las palabras de su conocido resonando en su mente como un tambor ominoso. La presión se acumulaba en su pecho, como un resorte dispuesto a estallarle en la cara. Con cada respiración, era consciente de la tensión de su cuerpo, las manos entrelazadas en un intento de contener su convulsión interna. Recordó la risa de Valentina, su luz chispeante en medio de la oscuridad. Esa luz se desvanecía, ahogada por la niebla de su inseguridad. ¿Era esa la vida que quería para ella? Así como las palabras de su crítico lo echaban hacia atrás, también le recordaban que cada conversación, cada risa, podía ser una enseñanza, no solo para los niños, sino para él mismo. Sin embargo, el miedo seguía acechando, dispuesto a burlarse de sus aspiraciones. Se dio la vuelta decidido, intensificando su enfoque en el camino que había comenzado a recorrer. Necesitaba nuevas herramientas mentales, e hizo una lista mental: autocompasión, humildad, perseverancia. No era simplemente un padre, era un ser humano en reconstrucción. El desafío era claro y no se trataba de demostrar a nadie su valía, sino de consolidar la realidad de que estaba cambiando. Ignacio decidió que era hora de llevar su proceso un paso más allá. A partir de esa noche, cada interacción, cada actividad, sería una oportunidad para aprender sobre sí mismo, para instaurar una nueva narrativa que lo liberara. Se acercó al grupo de niños con renovada energía. Su objetivo ya no era solo jugar, sino también enseñarles sobre el valor del esfuerzo y la resiliencia. «Vamos a hacer un torneo», gritó con entusiasmo, y las caras de los niños brillaron con alegría. A medida que organizaban el evento, se percató de su propio crecimiento. Aquello que había comenzado como un refugio contra las dudas se estaba convirtiendo en un espacio para cultivar confianza. Mientras se explicaban las reglas del torneo, su voz se fue afirmando, su autoridad natural emergía sin que él se diera cuenta. Hablaba con firmeza, no solo de lo que había superado, sino de lo que podían enfrentar juntos. A medida que los niños competían, Ignacio se convertía en un observador atento. Pero, además, era un mentor, ofreciendo apoyo y animación, ayudándolos a reflexionar sobre sus decisiones dentro del juego. Por primera vez en mucho tiempo, la ansiedad se transformó en propósito. Las risas, las pequeñas frustraciones, y sobre todo la camaradería, lo conectaba a sus sentimientos más profundos de valor y esperanza. Sin embargo, ese ambiente diáfano no iba a estar exento de turbulencias.
recibió un mensaje de texto repentino de su madre. Hijo, ¿has considerado buscar ayuda profesional? A veces las cosas son mayores de lo que puedes manejar solo. La preocupación brotaba como un manantial de amor desesperado. Aunque la intención era ayudar, sintió que las palabras retumbaban en su interior, recordándole lo que había intentado minimizar en su vida. Ese intento de su madre por motivarlo a buscar ayuda reavivó el conflicto que había estado esquivando. La autocrítica creció como una ola amenazante. ¿Acaso eso significa que soy débil? ¿No debería poder manejarlo solo? Las inseguridades lo empujaban a cuestionar su propio progreso, a preguntarse si estaba tomando decisiones irresponsables o, peor aún, si estaba usando a los niños como distracción. En una fracción de segundo, esa revelación lo sacudió. La búsqueda del equilibrio entre su vulnerabilidad y la fortaleza que quería mostrar era más importante que cualquier evento trivial. La batalla por su autoaceptación no estaba simplemente en el juego, sino en su capacidad de enfrentar esta nueva realidad que construía. Mientras el torneo avanzaba y en medio de sonrisas y gritos de alegría, se hizo una promesa silenciosa. Debía mantenerse firme y quizás aceptar la ayuda que había evitado. Con eso en mente, una pregunta apareció en su mente: ¿qué otras facetas de su vida había estado ignorando por miedo? La respuesta podría abrirle puertas que ni siquiera sabía que existían. Con ese propósito renovado, miró a su hija, cuyos ojos destellaban con orgullo. En ese instante, sabía que la transformación personal no sería sencilla, pero sí valiosa. El verdadero viaje apenas comenzaba. Sin embargo, un nuevo peso se sumaba, una incertidumbre: ¿cómo podría aceptar ayuda sin perder la identidad que estaba formando? ¿Estaría listo para abrirse a un mundo más amplio, donde la vulnerabilidad jugara un papel protagónico? Las dudas lo perseguían con más fuerza que nunca. La sombra de su antiguo yo se cernía sobre él, evidente y amenazante. Mientras el último grito de victoria resonaba en el ambiente festivo, Ignacio entendió que el verdadero desafío se había presentado ante él. ¿Podría aceptar su lado humano sin renunciar a su objetivo de ser un padre ejemplar? La noche no había hecho más que comenzar. Ignacio se sentó en la mesa del comedor. La luz tenue de la lámpara le pareció una metáfora de su estado emocional. Las sombras que danzaban sobre la pared recordaban la dualidad de su vida, el padre amoroso y el hombre en busca de respuestas. Había pasado días sumido en un remolino de autocrítica y reflexión. La propuesta de su madre aún latía en su mente como un eco desafiante. Había lidiado solo con sus demonios durante demasiado tiempo, pero ahora ese peso lo asfixiaba. Con cada suspiro, una chispa de determinación surgía de sus dudas. Había pasado semanas ayudando a los niños, pero también se había dado cuenta de que necesitaba ayuda. No podía seguir escondiéndose detrás de su rol de mentor, cuando lo que necesitaba era mirar en su interior. Así que, al día siguiente, decidió buscar una sesión con un profesional. La idea lo aterraba, pero también lo intrigaba. ¿Qué podía aprender de una interacción que tanto había evitado? Se preparó mentalmente para la cita. Tenía muchas preguntas y un mar de inseguridades. ¿Qué si no le gusta lo que ve? ¿Y si me dice que estoy fallando? Sin embargo, algo dentro de él se aferraba al deseo de cambiar. La idea de que un extraño pudiera ofrecerle una nueva perspectiva parecía prometedora, especialmente después de haber descubierto una pequeña luz en medio de su proceso con los niños. Al llegar a la consulta, el ambiente era acogedor, pero el aire aún pulsaba con sus inquietudes. La terapeuta, una mujer de voz calmada y gestos amables, le sonrió al entrar. Ignacio sintió que la calidez de su saludo le ofrecía algo que le había faltado: un espacio seguro. «Cuéntame sobre ti, Ignacio», dijo ella con un tono que le animaba a abrirse. A medida que comenzaba a hablar, los nudos en su estómago se aflojaban gradualmente. Había algo liberador en compartir su historia, en expresar sus temores, sus dudas, cada rasgo de inseguridad que había encapsulado durante tanto tiempo. Durante la sesión, comenzó a vislumbrar patrones en su vida que antes le habían pasado desapercibidos. El deseo de ser perfecto, de nunca mostrar debilidades, había eclipsado su desarrollo personal. La terapeuta lo guió a través de sus emociones, alentándolo a confrontar su pasado sin el peso del juicio. «¿Qué significa realmente ser fuerte para ti?», le preguntó, un dilema que se convirtió en el centro de su reflexión. En los días siguientes, Ignacio empezó a aplicar lo aprendido.
Ya no se trataba solo de inspirar a los niños a través de juegos, ahora incorporó un enfoque más personal en sus interacciones. Les hablaba de la importancia de reconocer y aceptar sus emociones, sin el temor de parecer débiles. Sus encuentros transformaron el ambiente que había creado, convirtiéndose no solo en un espacio de diversión, sino en un refugio de crecimiento y aceptación emocional. Esa tarde, mientras organizaba actividades con los niños, notó que su vulnerabilidad les daba permiso para ser ellos mismos. Las risas resonaban más genuinas, y las pequeñas frustraciones se transformaban en lecciones de vida. La atmósfera vibraba con autenticidad, y en ese momento, Ignacio comprendió que su propia lucha estaba empoderándolos a seguir adelante. Aunque la transformación era evidente, una nueva inquietud se instalaba. Por un lado, la conexión con los niños se volvía más profunda, por otro, la autoaceptación seguía siendo un camino sinuoso. A medida que caminaba por el parque con Valentina, una pregunta inesperada surgió en su mente: ¿cuánto más podré crecer al aceptar mi propia vulnerabilidad? Una curiosidad que lo había llevado tan lejos, pero también lo retaba a profundizar más. Cuando se sentó con su hija en una banca, observando a los niños jugar, sintió una renovada fuerza. Pero también empezó a entender que este viaje personal no iniciaba ni terminaba con su propia aceptación, era un proceso que influiría en su papel como padre. Esa conexión reforzada despertó un deseo inminente de descubrir aún más sobre sí mismo. Volvió a mirar a Valentina, cuya risa resonaba en su oído. El camino apenas comenzaba a desplegarse, lleno de posibilidades, pero había un temor acechante en el horizonte. ¿Y si el viaje al autodescubrimiento sacaba a la luz verdades difíciles de enfrentar? Solo el tiempo lo diría, pero una nueva resolución se formaba en su interior. ¿Realmente estaba listo para ver el fondo de su alma y confrontar lo que descubriría? Ignacio se despertó esa mañana con una extraña mezcla de ansiedad y anticipación. La sesión con la terapeuta había abierto una puerta que parecía anteriormente sellada, y el deseo de explorar su esencia era cada vez más fuerte. En lugar de seguir arrastrando las pesadas cadenas de su autoexigencia, se proponía abrazar la incomodidad que el autodescubrimiento traía consigo. A medida que se vestía, su mente comenzó a divagar. Recordó cómo había transformado su enfoque en el trabajo con los niños, y una idea brillante y casi intimidante surgió: organizar una pequeña charla para ellos sobre emociones y vulnerabilidad. La idea de hablar ante un grupo de niños sobre su propia lucha lo inquietaba, pero también lo emocionaba. Era un reto personal que lo empujaría a integrar todo lo que había aprendido. Pasó el día en preparación, analizando cómo transmitir de manera accesible temas que a menudo resultaban complejos incluso para los adultos. Se sentó frente a un papel en blanco en su escritorio y comenzó a escribir, arrojando ideas que esperaban resonar en las pequeñas mentes curiosas. Al principio, las palabras se resistieron a fluir, como si temieran salir a la luz. Sin embargo, al recordarle a sí mismo que el propósito era construir una conexión auténtica, las frases comenzaron a encadenarse. Ignacio se sorprendió al darse cuenta de cuántas emociones había condenado a silencio en su interior. Cada palabra sobre el miedo, la tristeza, el coraje y la alegría que escribía también le proporcionaba una vía de sanación personal. Pero, ¿realmente podría utilizar su propio viaje como herramienta de enseñanza? La duda asomó nuevamente, dispuesta a socavar su entusiasmo. Esa noche, mientras su hija dormía, decidiría si dar un paso al frente o retroceder una vez más. El día del evento llegó. Bajo un cielo despejado y soleado, Ignacio se encontró rodeado de risas infantiles. Aún así, su estómago se revolvía con la ansiedad de lo desconocido. Ansioso por inspirar, se plantó frente a los niños, quienes miraban con curiosidad y alguna que otra inquietud. Hoy vamos a hablar de algo que todos sentimos, pero que a veces no sabemos cómo expresar: nuestras emociones, comenzó. Sus ojos buscaban conectar con ellos, y aunque al principio tuvo que superar la tímida voz que amenazaba con rendirse, encontró fuerza en las miradas atentas de los pequeños. La charla comenzó a fluir. Ignacio compartió anécdotas sobre su propio viaje hacia la aceptación, los tropiezos y los pequeños triunfos que lo habían traído hasta allí. Los pequeños escuchaban con atención, algunos incluso asintiendo, mientras otros hacían preguntas inesperadas y profundas. En ese momento, la magia ocurrió. Las barreras de inseguridad que había construido se desmoronaron, dejando espacio para un diálogo auténtico. Pero, en medio de esa conexión, un nudo se formó en su garganta al enfrentarse a una realidad que no había anticipado: era más vulnerable que nunca al exponer su historia y sus luchas.
Sabía que algunos de esos niños podrían estar enfrentando batallas similares. Ese pensamiento lo hizo reflexionar. Se estaba arriesgando a abrir una herida sin sanar al hacer visible su dolor. Al cerrar su intervención, Ignacio sonrió con genuina satisfacción, pero la sensación de inquietud seguía latente en su interior. El camino hacia la autoaceptación y la conexión emocional parecía interminable, y este nuevo paso lo había llevado a un punto sin retorno. La verdad aguijoneaba su mente. ¿Qué revelaciones más profundas y desconcertantes podría descubrir si continuaba ahondando en su interior? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una pregunta resurgió inquietantemente en su mente: ¿y si la vulnerabilidad que acabo de compartir se convirtiera en un paso hacia la sanación, pero también en un recordatorio constante de mis propias heridas aún abiertas? Mientras la oscuridad lo envolvía, un temor se diseminó en su corazón. La luz de la esperanza podía ser también la sombra de verdades no deseadas. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar la dualidad de su transformación? Ignacio se despertó sintiéndose diferente, con una energía renovada que procedía de haber compartido su historia con los niños. La conexión intensa que había experimentado en esa charla lo había dejado con la sensación de que enfrentarse a sus propias heridas podía ser, a la vez, liberador y aterrador. Esa dualidad se había instalado en su mente como una sombra, y ahora debía decidir cómo avanzar. Mientras preparaba el desayuno, su hija, con su sonrisa iluminadora, lo saludó con alegría. La risa de ella actuó como un bálsamo para su inquietud interna. Ignacio sabía que su papel como padre no solo era de protección, sino también de ejemplo. Decidiría no solo hablar sobre emociones en el trabajo, sino también practicar lo que predicaba con la persona más importante de su vida. Ese día, mientras limpiaba los restos de cereal en la mesa, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si pudiera convertir aquellos temas sobre emociones en actividades que no solo informaran, sino que también diversificaran su labor diaria? Crear un espacio donde cada emoción pudiera ser explorada, no solo verbalmente, sino a través de juegos y dinámicas, parecía un camino a seguir. En la tarde, Ignacio se sentó en su escritorio con un papel en blanco, listo para planear un taller donde no solo él, sino también los padres de los niños, pudieran compartir experiencias. La posibilidad de incluir a otros lo aterrorizaba y emocionaba a la vez. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba arriesgándose al abrirse frente a los pequeños, sino que al invitar a otros a hacer lo mismo, desafiaba realidades que quizás no estaba preparado para enfrentar. A medida que dibujaba ideas, se recordó a sí mismo su lema interior: un paso más al día. Abrazar la vulnerabilidad no era simplemente hablar de sus heridas, sino abrir un espacio para que otros también lo hicieran. Sin embargo, de nuevo la duda lo acechaba. ¿Realmente había suficiente en su vida para ofrecer ejemplos que fuesen útiles? ¿Sería capaz de manejar las experiencias de otros sin dejar que su propia vulnerabilidad se convirtiera en un peso abrumador? Con cada idea que brotaba, se preguntaba cómo balancear su deseo de ayudar con la necesidad de cuidar su propio bienestar emocional. Decidió, con resignación, que la única manera de conocer los límites de su fortaleza era a través de la experiencia. Así, dedicó la semana siguiente a histerizar su propuesta, recolectando anécdotas de su propia vida, pero también historias de superación que había escuchado a lo largo de los años. Esa noche, tras un largo día de preparación, Ignacio se encontró frente al espejo. La imagen que reflejaba le recordó a aquel hombre lleno de dudas y temores, pero también a alguien que comenzaba a reconocer su propio poder. Se sintió impulsado a llegar hasta allí y no mirar atrás. La realidad, sin embargo, lo confrontó al pensar en la reacción de los padres. ¿Qué dirían? ¿Acudirían a escuchar a alguien que todavía estaba en medio de su propio proceso de sanación? La angustia se apoderó de él al imaginar el rechazo. Pero entendió que cada emoción, cada inseguridad que sentía, era una oportunidad para invitar a otros a abrirse. Ignacio se encontró cuestionando si su camino lo llevaría a la aceptación o si se sumiría en la confusión. El momento de lanzarse ya estaba cerca, y la presión crecía. Al final del día, mientras ponía a su hija en la cama, se dio cuenta de que no podía darle la espalda a esta nueva etapa, por difícil que fuera. Sin embargo, la pregunta que permanecía sin respuesta lo inquietaba profundamente: ¿cuánto dolor y vulnerabilidad podía compartir sin que su propia herida se rasgara aún más? Esa noche, mientras su hija dormía y la oscuridad lo envolvía, Ignacio se sintió en el borde de un abismo del que no sabía si podría regresar. ¿Era este el momento de su vida que cambiaría todo, o solo otro intento fallido de encajar su corazón quebrado en una historia de sanación?
Ignacio se despertó la mañana siguiente sintiéndose más ligero, como si una niebla densa hubiera comenzado a disiparse. Había pasado semanas explorando su propia vulnerabilidad, enfrentando los fantasmas del pasado y recopilando historias para el taller que había concebido. La idea de abrir su vida a un grupo de padres lo aterraba, pero también lo llenaba de una energía renovada. Había aprendido que el camino hacia el crecimiento personal no se trataba solo de aprender, sino de compartir las lecciones con los demás, de crear una empatía colectiva que pudiera sanar no solo a él, sino a quienes lo rodeaban. La tarde del taller, el sol se filtró a través de las ventanas del salón, iluminando un espacio preparado con cuidado, lleno de sillas dispuestas en círculo, carteles con mensajes de aliento y una mesa repleta de materiales que invitaban a la interacción. Ignacio, con un nudo en el estómago, esperó a que los padres llegaran, sintiendo como cada segundo resonaba como una cuenta atrás. Sabía que debía ser honesto, que esa era la clave para conectar. Cuando los padres comenzaron a llegar, la incertidumbre se convirtió en calidez. Verlos sonreír, incluso con miradas curiosas y, a veces, escépticas, le dio la valentía necesaria. Al iniciar la sesión, sus palabras fluyeron, no desde un lugar de perfección, sino desde un rincón vulnerable de su ser. Compartió anécdotas sobre su viaje personal, las batallas con el miedo, la culpa y el deseo de ser un padre ejemplar. Las historias fueron honestas, crudas y, sin embargo, entrañables. Mientras hablaba, la conexión entre él y los padres se fue tejiendo, cada reacción fue un refuerzo, como si estuvieran diciendo, no estamos solos en esto. Las risas y las lágrimas se entremezclaron a lo largo de la charla, estableciendo un puente emocional que Ignacio nunca había imaginado posible. Cada pregunta que surgía tenía una respuesta que resonaba en sus corazones y, al final de la sesión, las palabras más sencillas resultaron ser las más poderosas. Éxito no significa exaltación, significa aceptación. Sus propias inseguridades comenzaron a perder su poder, transformándose en fuerza. Ignacio sintió como una ola de liberación lo envolvería cuando escuchó a los padres compartir sus propias historias. Se dieron cuenta de que el miedo de ser juzgados por su vulnerabilidad era un sentimiento compartido. Muchos cayeron ante el impulso de abrirse. La autenticidad del momento se palpaba en el ambiente, y así, la verdadera magia del taller tomó vida. No era solo el quien se transformaba, era un grupo completo en busca de conexión genuina, y eso le dio un sentido renovado de propósito. Los días continuaron su curso, y la transformación de Ignacio se hizo más evidente a medida que se sumergía en la vida cotidiana con Valentina. No solo había comenzado a aceptar su vulnerabilidad, sino a abrazar la necesidad de permitir que su hija también sintiera sus emociones. En vez de buscar la perfección en los momentos, esperaba las sutilezas de la vida, encontrando belleza en lo cotidiano. Jugar con Valentina, hablar de sus sentimientos, e incluso llorar juntos se volvieron parte de su nueva dinámica. Se dieron cuenta de que las dificultades no son murallas, sino escalones en un camino que estimula el crecimiento. Un mes después del taller, Ignacio se encontró en una reunión de trabajo, donde se esperaba un informe sobre los últimos avances de la empresa. Por un instante, sintió que el viejo miedo regresaba, aquel que lo había llevado a medir su valía a través de la aprobación externa. Sin embargo, al mirar a su alrededor, observó el equipo que había cultivado, que había compartido sus vulnerabilidades con él también, y se sintió fortalecido. Esta vez, no se trataba de mostrar resultados, se trataba de demostrar que el éxito verdadero había comenzado en su hogar, con la aceptación de su dolor y la apertura al amor. Al final de la reunión, un compañero se le acercó y le dijo, Ignacio, he notado cómo has cambiado. No solo en el trabajo, sino como persona. Estás más presente. Esa simple validación resonó en lo más profundo de su ser. No necesitaba la aprobación de todos, solo la de aquellos que importaban. El reflejo que Ignacio escuchó a través de la resonancia de esas palabras se conectaba con su relación renovada con Valentina. Aquella fuerza que había estado buscando estaba en sí mismo, creando un lazo más fuerte que cualquier expectativa externa. Todo culminó en una conversación final con su hija, donde ella le confesó, aún sin saber la magnitud de sus palabras, «Papá, me siento feliz solo porque estás aquí». Ignacio se despidió de la sombra de su antiguo yo mientras miraba hacia el futuro. Sabía que el camino no siempre sería sencillo, que los ecos de la duda podrían regresar. Sin embargo, había aprendido a sentir ante esas sombras al tiempo que abrazaba la luz de su transformación.
El crecimiento estaba evidente y tangible. Ignacio había logrado no solo aceptar su historia, sino compartirla, llevarla a la vida de otros, y en ello, había encontrado una nueva libertad personal. Había conquistado sus miedos y había abrazado el valor de la sinceridad, brindándole un sentido de logro y paz que antes parecía inalcanzable. Así, con una determinación renovada, Ignacio cerró un capítulo de su vida y comenzó otro, uno que se basaría no en la perfección, sino en la autenticidad, el amor y la conexión genuina. Había logrado estrujar su pasado, alineando con el presente, y al mismo tiempo, hizo un pacto consigo mismo para seguir explorando las múltiples facetas de su vida, con la esperanza de que la verdadera felicidad se construye si se empieza desde adentro. Es momento de que usted también forme parte de este viaje de transformación. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre esta emotiva conclusión. Y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan experimentar este cierre. Este es el momento de mostrar su apoyo, los verdaderos fans de historias de superación personal lo saben. Hagamos que esta comunidad crezca.